que nos siguen a través de nuestras múltiples plataformas en RPP. Soy Patricia del Río y estamos en un programa muy especial, en un programa que creo que va a ser de utilidad para todos, no solo para las mujeres. Los hombres también tienen que saber cuáles son los problemas de salud que aquejan a las mujeres y, por supuesto, acompañarlas y respaldarlas en todos sus chequeos y tratamientos. Hoy hablamos de la lucha contra el cáncer de mama como una forma de concientizar a las personas sobre la importancia de la detección temprana, de los chequeos regulares y, por supuesto, también para que nos cuenten, una vez que alguien tiene un diagnóstico positivo de cáncer, cuáles son los pasos a seguir. Estamos en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Recuerden que nos escuchan también por la radio en vivo, estamos en la aplicación Audio Player en tu teléfono y nos puedes seguir a través de YouTube. Y justamente para hablar de la detección temprana y todo lo que las mujeres tenemos que saber sobre nuestras mamas, vamos a hablar con la doctora Carol Mesa García. Ella es médico cirujana oncóloga, mastóloga del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN. ¿Cómo está, doctora Mesa? Gracias por estar con nosotros, Carol. ¿Qué tal? Buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas a través de todas las plataformas. En nombre del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, quiero agradecerles por la invitación y hablar un tema tan importante que debe ser recordado todos los días, pero en especial en este día, que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Pero totalmente de acuerdo, doctora, que tenemos que hablar del tema. Las cifras en el Perú no son alentadoras. En comparaciones con otros países, hay muchas mujeres que llegan con cáncer de mama a hacerse sus chequeos y muchas veces con cáncer de mama avanzado. Cuéntenos un poco primero cuál es la realidad de nuestro país. Sí, se arroja o se estima que aproximadamente 45.033 personas son diagnosticadas de cáncer en nuestro país en este año. De estos, el 50% se centra en lo que es la región Lima y de estos el 50% son mujeres, ¿no? Los reportes tanto del Observatorio Global de Cáncer como del Ministerio de Salud nos informan que 1 de cada 21 mujeres son diagnosticadas de cáncer de mama al día y 5 fallecen por esta patología, ¿no? Entonces es sumamente importante concientizar a la población de la importancia que tiene la detección temprana y acudir sobre todo, ¿no?, a los establecimientos de salud tanto de primer nivel para el diagnóstico temprano, ¿no? Estamos hablando de la causa mayor de muerte en mujeres, digamos, por cáncer. ¿Es el cáncer que más nos mata? En las mujeres sí, ¿no? Junto con el cáncer de cuello uterino son las dos patologías más frecuentes oncológicas en las mujeres. Quiero repetir que también los varones no están exentos de esta patología, ¿no? Por supuesto, aunque la proporción es mucho menor, ¿no es cierto? Y normalmente tanto el cáncer de cuello uterino como el cáncer de mama son rastreables, por decirlo de alguna manera, identificables si una persona realiza su chequeo ginecológico anual. Ese es, digamos, el ABC, empezamos por ahí, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Ambas patologías son tamizables, existe un screening para realizarlo con cierta periodicidad. En este caso, en el cáncer de mama, el screening se realiza, aparte del examen físico, con una mamografía cada 2 años, y en el cáncer de cuello uterino, pues se realiza con el Papá Nicolau y el examen físico, ¿no? Ahora, ¿qué porcentaje de mujeres acuden a sus chequeos? O sea, no sé si hay data suficiente, pero en su experiencia, cuando le llega a alguien que ya tiene un cáncer, por ejemplo, y le pregunta, ¿ha ido usted a hacerse sus chequeos? ¿Qué le contestan? Me imagino que la mayoría se lo salta. Sí, la mayoría de pacientes normalmente acude a un chequeo o acude al especialista cuando nota algún cambio o tiene alguna molestia, ¿no? Se dice que aproximadamente el 15.1% de las mujeres en nuestro país realiza algún tipo de mamografía, ¿no? O se realiza el autoexamen, que si bien es cierto, en nuestra población peruana se realiza en un 30-50%, es una herramienta útil para diagnosticar lesiones que son palpables, ¿no? Las lesiones que no son palpables tienen que ser evaluadas con un estudio complementario, en este caso la mamografía, ¿no? ¿Cómo debe empezar la vida, digamos, la relación ginecológica de una mujer en su vida? ¿A partir de qué edad debería empezar a ir? Y con el tiempo, ¿qué tipo de exámenes debe pedir?
Ya, si hablamos del aspecto ginecológico, bueno, las mujeres en etapa escolar reciben una vacunación, ¿no? Que es la vacuna del VPH, en este caso para evitar la infección por cepas severas del virus del papiloma humano y reducir así la probabilidad de que desarrollen un cáncer de cuello uterino. Que hay que decirlo, doctora, la VPH se puede transmitir con muchísima facilidad y todas las mujeres y los hombres también Niños están también, expuestos, ajá, ¿no? exacto. a este problema. O sea que ningún padre debería decir no quiero, claro, ¿no? Exacto. Lo ideal es que esta campaña que se realiza de vacunación en este grupo etario se efectivice en un 100%, que es lo ideal. Ha sido un avance enorme para la ciencia conseguir una vacuna contra el cáncer de cuello uterino. Contra el cáncer de mama todavía no tenemos. No tenemos una vacuna que prevenga el desarrollo de alguna lesión maligna en la mama. Ahora, en lo que respecta al control posterior de las mujeres en el aspecto de las mamas, porque como usted bien lo ha mencionado, casi siempre ellas acuden primero al ginecólogo antes que un especialista oncológico o a un mastólogo, ¿no? Entonces, normalmente los tamizajes o los screenings se realizan en mujeres mayores de 40 años, pero puede ser que una mujer más joven también pueda desarrollar una lesión tanto benigna o buena o maligna en las mamas. Entonces, al acudir periódicamente para su chequeo de Papa Nicolau o para su chequeo ginecológico, también se hace la evaluación clínica de las mamas. Si la paciente presenta alguna molestia, dolor punzante, sensación de bulto, masa, pues se puede pedir una evaluación con un estudio complementario como es una ecografía. De acuerdo a los hallazgos que yo tenga en la ecografía, si esa lesión o se identifica una lesión que tiene sospecha, se puede pedir complementariamente una mamografía para ver la extensión o las características de la lesión en conjunto y realizar una biopsia, que es el estudio citológico o histológico confirmatorio de la lesión, ¿no? Claro, a la biopsia se llega cuando ya hay bastante evidencia, ¿no es cierto? Ya encontraron algo y hay que ver si es bueno, malo, qué características tiene. Ahora, efectivamente es el ginecólogo el que te deriva, ¿no es cierto? Exacto. Donde el oncólogo, para chequear que lo que ha encontrado, lo que ha visto, sea correctamente analizado. Aquí es donde empiezan los problemas, porque en nuestro país la cantidad de, por ejemplo, mamógrafos, oncólogos, personas capaces de hacer esos exámenes a nivel nacional no abundan y no están además repartidos equitativamente, por decirlo así, ¿no es cierto? Sí, bueno, en nuestro país existe aproximadamente 62 mamógrafos que son del MINSA, 64 que son de salud, ¿no? Ha habido un avance muy grande desde el año 2023 al 2024 en lo que respecta a números de mamografías, incluso se han quintuplicado el número, porque se adquirieron ya más mamógrafos en ese periodo, ¿no? 23 en el 2023, 2 se adquirieron en el 2024 y ahora en el 2025 se están tramitando ya 7 mamógrafos más. Esto permite una mayor captación de pacientes y detección de lesiones sospechosas en estadios tempranos. Ahora, en lo que respecta a los especialistas, es cierto, hay un poco de centralización todavía en lo que son los especialistas en el tratamiento del cáncer, pero ya se han creado grandes unidades en diferentes partes de nuestro país, ¿no? Que son centros de acoplo también, de referencia también para el tratamiento del cáncer y que están permitiendo también captar más pacientes y tratarlos de acuerdo al nivel de complejidad que ellos tienen, ¿no? Si no está dentro de la capacidad resolutiva, se deriva a una institución de mayor complejidad para su resolución, ¿no? Claro, pero por lo pronto pueden empezar en los primeros momentos para detectar. Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a seguir conversando con la doctora Carol Mesa García, médico cirujano oncólogo mastóloga del INEM. Y con ella vamos a hablar cuáles son los factores de riesgo, qué pasa cuando ha habido cáncer de mama en la familia y todos esos detalles que tenemos que tener en cuenta. Ya volvemos. Uno recibe un diagnóstico positivo de cáncer, uno lo primero que hace es preguntarse ¿por qué a mí? Y algunas personas a veces te hacen creer que tienes la culpa, ¿no? Que has hecho esto mal, que no comes bien, que no duermes bien. Y la verdad que sí, hay factores de riesgo, pero hay algunos mucho más claros que otros, pero es una enfermedad. Es una enfermedad que a algunos les da y a otros no. Algunas personas tienen mayor posibilidad de tener cáncer de mama y le vamos a preguntar a la doctora Carol Mesa cuáles son esas mujeres que están en mayor riesgo, ¿no?
Sí, bueno, primero quiero aclarar que un factor de riesgo no es un factor que nos va a indicar que esa persona sí o sí va a desarrollar cáncer, Así porque a es. veces lo confunden, ¿no? Y tienen una mala interpretación de eso, ¿no? Existen un montón de factores de riesgo, ¿no? Partimos desde la menarquia, que es la primera menstruación, cuando aparece en una etapa muy temprana o cuando llega la menopausia en una etapa muy tardía, esa exposición sobrehormonal por más años genera también un cierto riesgo a desarrollar cáncer de Eso me mama. pasó a mí. Yo tuve de diagnóstico positivo de cáncer y yo tuve mi primera Menopausia regla muy tardía. chiquita y no se me Menopausia iba tardía. nunca. Ujú. Esos son factores de riesgo. Luego tenemos la obesidad, que no solo está relacionado al cáncer de mama, está relacionado hasta 14 tipos de cáncer, ¿no? Los antecedentes familiares, mutaciones genéticas, en bajo grado también lo que es el alcoholismo, el tabaquismo, que tienen mayor impacto en otros tipos de cáncer, pero sí tiene cierto grado de riesgo en el cáncer de mama. Fumar siempre es pésimo. Sí, siempre te va a tener un factor de riesgo para determinadas patologías y para muchas de tipo oncológico, Ajá. ¿no? Bueno, como mencionaba, las mutaciones genéticas que también son muy frecuentes en gente joven, ¿no? Y que ha hecho que también las lesiones malignas sean detectadas en gente o población más joven de lo habitual, ¿no? Como eran años ¿Por qué anteriores. se da una mutación genética? ¿Hay alguna explicación? No, nosotros traemos una carga genética de nacimiento. Se estima que el 80% de los casos que motiven el desarrollo de un cáncer son por factores externos y el 20% por una mutación genética puntual que tengamos nosotros. Entonces eso lo traemos nosotros, ya sea de una forma hereditaria, de una forma esporádica o adquirida en el tiempo, ¿no? La mutación. Y eso predispone a desarrollar ciertas patologías determinando relacionado con algún tipo específico de gen, ¿no? En este caso, en el cáncer de mama, existen una gran cantidad de genes que están asociados, algunos que tienen más penetrancia, o sea, mayor capacidad o probabilidad de desarrollar cáncer, otros que tienen moderada y otros que tienen baja, ¿no? Quizás lo que más conocemos, ¿no? Por el ámbito social es las mutaciones del gen BRCA1, BRCA2, PALB2, PTEN, ¿no? Que son mutaciones que tienen cierto grado de riesgo de desarrollo de cáncer de mama y sobre todo en poblaciones jóvenes, ¿no? Abuela con cáncer, mamá con cáncer, hija, tiene altas probabilidades Claro, de tener cáncer. tiene una alta carga familiar, ¿no? Debería tener una evaluación por genética y tener un estudio de un panel genético también asociado al tipo de cáncer que tengan, ¿no? Casi siempre, por ejemplo, los cánceres de mama tipo triple negativo están asociados hasta en un 20% a mutaciones genéticas de tipo BRCA1 o BRCA2, ¿no? Cuéntenos qué es un cáncer triple negativo, por favor. Bueno, un cáncer de mama, nosotros cuando tenemos el cáncer de mama lo clasificamos de acuerdo al tipo inmunohistoquímico. Tenemos 4 tipos, los que se estimulan por hormonas, que son los luminales A, luminal B, los que tienen una sobreexpresión de una proteína especial que es SERV2, que son los HER2 puro, y los triple negativos, que no expresan ningún tipo de receptor, ni de estrógeno, ni de progesterona, ni esta proteína SERV2. Entonces, dentro de este grupo de cáncer de mama triple negativo, quizás es el grupo más agresivo a nivel de todo el grupo de cáncer. El más difícil de tratar, ¿no? Es más agresivo, más difícil de tratar, está asociado a mutaciones genéticas y requiere un control también, casi como todos, estricto, pero sí es uno de los más agresivos dentro de los 4, ¿no? Ahora, si me hago un examen genético y sale que tengo esta mutación o este factor que hace más posible que tenga cáncer de mama, ¿debería hacer algo al respecto? Claro, sí, nosotros no tenemos diagnóstico de cáncer, pero tenemos un árbol genealógico con familiares de primera línea que tienen cáncer y me hago un paneo genético y ahí encuentro la mutación del gen. Entonces, este grupo de pacientes, dependiendo del tipo de gen mutado, si es el BRCA1, tiene una probabilidad hasta un 50-70% de desarrollar cáncer en el futuro. Eso es altísimo. Y un BRCA2 de hasta un 30-40%. Entonces, existen medidas de acuerdo a las guías internacionales, ¿no? El paciente puede optar por una mastectomía reductora de riesgo bilateral en la que se retiran ambos tejidos mamarios con la posibilidad de evitar así la enfermedad o el desarrollo de la enfermedad O sea, futura uno en las se mamas. quita las mamas. Como hizo Angelina Jolie, ¿no? De Es acuerdo. una mastectomía profiláctica. Que esa, por cierto, es una decisión que dura, pero es absolutamente respetable, ¿no es cierto? Y además existen técnicas de reconstrucción, colocaciones de prótesis, ¿no? Que obviamente van a permitir preservar el aspecto estético y reducir el impacto psicológico que esto tiene en las pacientes, ¿no? Además de eso, como también esas mutaciones están asociadas a desarrollo de otros tipos de cáncer, como por ejemplo en los ovarios, también se puede sugerir, de acuerdo a la condición y decisión de la paciente, retirarse los ovarios, ¿no? Si fuese necesario. Ahora, el paciente puede decidir también no hacerse la cirugía reductora de riesgo
y quedar en controles más estrictos cada 6 meses con resonancia magnética para que si en el transcurso del tiempo desarrollase alguna de esas lesiones, se identifique en un estadio temprano y poderle dar el tratamiento correcto. Quien decida no hacerse la mastectomía radical lo que va a tener es que estar muy bien chequeada, Exacto. ¿no es cierto? Ahora, algunos otros aspectos que me parecen importantes. La edad es un elemento que hay que tener en cuenta, es decir, mujeres mayores de 40 y mujeres que ya están en la menopausia tienen riesgos más altos, ¿no es cierto? Sí, normalmente la edad está relacionada al desarrollo mayor de cáncer, ¿no? Por eso que el tamizaje empieza a partir de los 40, ¿no? Que bordea la edad en promedio en la que las personas o las mujeres llegan a la menopausia. Sí, es cierto, la edad es un factor de riesgo. No sé si esto cambia con el tiempo, porque estamos viendo que hay un incremento en mujeres jóvenes, quizás asociado a mutaciones, como mencionaba, pero sí la edad es un factor de riesgo también. Y usted habla, doctora, de los cánceres que están asociados a temas hormonales, los luminales, ¿no es cierto? Si una mujer ha recibido o ha tomado anticonceptivos, por ejemplo, o ha recibido un tratamiento hormonal para salir embarazada, ¿tiene más riesgo? En los estudios se ha corroborado que el uso de anticonceptivos hormonales por vía oral, ¿no? Por más de 5, 8 años, 10 años, de acuerdo a los estudios, sí le otorga cierto riesgo a desarrollar una patología maligna de la mama, ¿no? Estamos hablando de los anticonceptivos orales. Lo que es la píldora del día siguiente no hay ningún estudio que nos diga, ¿no?, que tiene algún efecto. Recuerden que tiene una indicación específica, no se supone que no tiene un uso continuo como los orales. Entonces sería interesante también evaluar el efecto que tiene este tratamiento, ¿no? Pero sí tiene cierto riesgo, sí le otorga cierto riesgo la exposición prolongada, ¿no? Recuerden que si la mujer está tomando anticonceptivos por 3 años y sale gestando e interrumpe el tratamiento, se reduce todo el riesgo que tenía, ¿no? Entonces, una visita al ginecólogo al año, a partir de los 40, la mamografía, de todas maneras, antes de los 40, si uno tiene historia familiar, ¿no es cierto?, hacerse el tamizaje para ver si tiene alguna carga genética, y si no, no se hace mamografía, sino se hace ecografía, normalmente, Si tiene alguna ¿no? molestia, se hace una ecografía, ¿no? Recuerden que hay lesiones benignas en las mujeres jóvenes como quistes o fibroadenomas, que también son lesiones que pueden ser palpables y que no necesariamente son malos o se van a transformar en algo malo, ¿no? Un ginecólogo está, o sea, normalmente uno va al ginecólogo y se hace el Papa Nicolau, pero el ginecólogo también está obligado a hacer un examen de mamas de la paciente. Normalmente realiza el examen físico, es el primero que va a identificar alguna lesión en la mama, ¿no? Y de acuerdo a lo que solicite en ese momento el estudio de imagen, dependiendo del grupo etario, todo, lo que él evidencia en los estudios, recuerdo con la correlación clínica, derivará al paciente a las áreas correspondientes, ¿no? Si él piensa que es una lesión benigna que puede seguir en controles, pues queda ahí. Pero si él encuentra o tiene hallazgos imagenológicos sugestivos de alguna lesión maligna, pues tiene que derivarlo a un especialista, un cirujano oncólogo o un mastólogo. Ahora, la información ha estado clarísima, doctora, se le agradecemos muchísimo, pero sí me gustaría, porque ya vamos a ir cerrando la entrevista, que también le digamos a las personas, no hay razón para morirse de un cáncer de mama, ¿no es cierto? Eso ha cambiado muchísimo. Sí, es muy importante lo que mencionas. Me quiero dirigir a toda la población en general. Antes nosotros relacionábamos al cáncer con muerte, ¿no? Pero ha cambiado tanto el tratamiento a lo largo del tiempo que ahora tratarlo y controlarlo es muy efectivo, muy al alcance de la mano de todos. Es importante que diagnostiquemos de forma temprana las lesiones, acudir a un médico especialista, no tener miedo, porque recordemos que mientras más pequeña y localizada esté la lesión, mejor es el pronóstico y la sobrevida del paciente. Entonces, quiero invitar en esta fecha tan importante, que no quiero que sea la única fecha, sino que sea permanente, a toda la población, especialmente la población que es más susceptible, en este caso las mujeres, a realizarse sus chequeos periódicos. Estamos para atenderlos, ayudarlos y diagnosticarlos y tratarlos juntos, ¿no? Las personas en cuyas posibilidades está contratar un seguro oncológico, siempre tener esa precaución, porque sabemos que el sistema de salud público está desbordado, normalmente puede ser muy difícil, o no muy difícil, pero más difícil el tratamiento. No todos los cánceres los seguros oncológicos son caros, hay algunos que son más asequibles,
en fin, cuidarse, ¿no? Yo creo que sí, todos tenemos algún tipo de aseguramiento, ya sea salud, CIS, privado. Está en nosotros acudir apenas tengamos la sospecha de alguna lesión sospechosa o maligna ya diagnosticada por algún médico y realizar el tratamiento. Por favor, los invito a todos a realizarlo. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, porque además me imagino que tiene usted la vida de muchas mujeres en sus manos y que estoy segura que la saca adelante y pues les da muchísimos años más de vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Son las 11:07 de la mañana y ahora tenemos una invitada que realmente recibo con muchísimo gusto y con muchísima expectativa. Lourdes Ruda es psicóloga clínica especializada en psicooncología y además es profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y con ella vamos a hablar de algo muy importante. Nos ocupamos mucho del cuerpo, hablamos de la quimioterapia, hablamos de la radioterapia, hablamos de los dolores, hablamos de las operaciones. ¿Y qué pasa con nuestra mente? ¿Qué pasa con nuestra alma? ¿Qué pasa con nuestros sentimientos? Lourdes, gracias por estar con nosotros. Gracias, Patricia, por la invitación. Buenos días también con todos los oyentes. ¿Qué pasa con la emoción? Bueno, creo que pasan muchas cosas, en realidad, efectivamente, todos sabemos que el cáncer es una enfermedad que afecta al cuerpo, pero esta división ficticia que se hizo a raíz de Descartes en relación a mente y cuerpo, realmente estamos haciendo grandes esfuerzos por deconstruirla, porque realmente todo lo que ocurre en el cuerpo afecta el alma y todo lo que yo le llamo el alma, a la antigua quizás, pero y todo lo que afecta el alma redunda en el cuerpo, ¿no? Y el impacto que tiene a nivel psicológico el cáncer es súper potente, súper. Como paciente oncológica te cuento, por ejemplo, mi experiencia para que me ayudes a entender un poco lo que ocurría, ¿no? Lo primero que sientes o que sentí, no sé si es común, fue un miedo profundo, ¿no? Porque sí, te dicen, lo hemos encontrado en un momento fácil de tratar, esto no te va a generar la muerte, pero ya sabes que tienes una enfermedad potencialmente mortal, ¿no es cierto? Y la incertidumbre de no saber qué va a pasar. ¿Qué pasa con las personas a las que les dicen tienes cáncer? Es que tú lo has planteado, cuando decías lo primero que sentí fue miedo, yo te iba a repreguntar, ¿miedo a qué? Pero ya no tiene mucho sentido que te lo repregunte porque dijiste miedo a la muerte, ¿no? Y creo que en el imaginario social el cáncer sigue siendo sinónimo de muerte, ¿no? Y es cierto que es una enfermedad compleja, ¿no? Es una enfermedad compleja, crónica, la consideramos los especialistas también. Y sí, hay muchísimos avances en relación al tratamiento y han decrecido significativamente, la mortalidad, ha aumentado la sobrevida, pero igual sigue siendo segunda causa de muerte, ¿no? Entonces, hay como cierta cuestión que tiene que ver con el imaginario social y algunas cosas que tienen que ver con un hecho fáctico, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que lo primero que piensa cualquier persona cuando tiene cáncer es en que se va a morir. Ese es el terror mayor, ¿no? Y los especialistas decimos, no, bueno, los médicos en particular, ¿no? Digamos, tras el nombre cáncer se albergan toneladas de diagnósticos, de subdiagnósticos. La doctora Carol Mesa justo explicaba no solo en el cáncer de mama, sino los subtipos del cáncer de mama. Entonces, los estadios en que se hace el diagnóstico y todo eso influye en los tiempos de sobrevida, ¿no? Pero esta ecuación de cáncer igual a muerte es automática, ¿no? Y es aterradora para la mayor parte de gente. Vale decir que también, entre otras cosas, porque nuestra cultura no está familiarizada con la muerte. Y creo que también es otro elemento, sin subestimar la muerte. Creo que también debemos trabajar profundamente en lo que son los significados de la muerte para nuestra cultura. No hablamos de ella, no sabemos cómo prepararnos para ella, ¿no? Estamos aterrados con la idea de morir y a todos nos va a pasar, ¿no? Exacto. Y hay otra cosa que tiene el cáncer de mama y los cánceres de las mujeres en particular, los cánceres más comunes, ¿no? Es que afectan mucho, no sé si esta es la palabra, pero la feminidad,
son tus mamas, o sea, son una parte de tu cuerpo que influye mucho en tu identidad. Te sacan el útero, que es lo que te hace poder ser madre, ¿no? Te vas a quedar calva. No es gracioso para una mujer perder el pelo. Es decir, parece frívolo, pero hay todas esas inseguridades además, ¿no? Es que no es frívolo, o sea, es frívolo aparentemente, pero lo que pasa es que lo que tú dices son núcleos de identidad del ser mujer. O sea, lo femenino está asociado además en gran medida a lo estéticamente bello y partes de nuestro definido cuerpo, en ¿no? nuestro cuerpo. O sea, ¿qué define además a una mujer versus un hombre? Justamente las mamas y el cérvix, que son los dos cánceres más frecuentes en las mujeres en nuestro país, ¿no? Y tanto el ser mujer, el ser pareja, el ser madre está altamente vinculado a ese elemento que en el caso de las mamas es algo visible. ¿Qué es lo primero que debería hacer una persona para cuidar su salud mental cuando tiene un diagnóstico positivo de cáncer? Yo diría, lo primero, validar las emociones, validar lo que estás sintiendo. ¿Sí? Lo que sientes está bien. Es que evidentemente se trastoca la vida de la persona. Por lo menos temporalmente, sí se trastoca la vida de la persona, ¿no? Y yo diría, no solo la vida de la persona en el hoy, sino la proyección futura. Por supuesto. En tanto uno asocia el cáncer con la muerte, rápidamente no solo se pregunta por el cómo voy a vivir hoy, ¿no? Sino también el voy a estar mañana, las cosas que hago hoy tienen sentido. Si es que yo no voy a estar mañana, somos una sociedad que vive para mañana. O sea que muchas de las cosas que hacemos en el hoy están enfocadas a el futuro, ¿no? Entonces, yo sí creo que apenas realmente lo que uno observa cuando la persona acaba de recibir un diagnóstico es que prácticamente lo único que escucha es tienes cáncer. De ahí es como un o sea, la persona no sigue asimilando más cosas. Es, tienes cáncer y lo siguiente es muerte. Mucho miedo, mucho miedo. En algunos casos puede haber parálisis, en otros casos mucho decaimiento, en otros casos hay personas mucho más que son de mucho ímpetu y viene esta fuerza muy potente de un espíritu de lucha muy aguerrido. Hay gente que es totalmente negacionista, ¿no? Como si no le hubiera pasado nada. Totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, reconocer las emociones, ayudar al paciente a asentar las emociones. Normalmente en los tratamientos oncológicos están todos los cuidados, la quimioterapia, la radioterapia y todos los cuidados que uno tiene que tener, pero ni siquiera el seguro te coloca un psicólogo, ¿no? Y eso me parece un error garrafal, ¿no? Uno debería tener una cita con un tratamiento durante ese tiempo que está viviendo, ¿no? Digamos, por lo menos debería tener acceso, ¿no? O sea, sería ideal que por lo menos hubiera una suerte de posibilidad de pasar por alguna consulta, hacer como así un tamizaje de salud mental, pero además que en función del deseo de la persona de recibir ayuda o de la observación del especialista, de si la persona está necesitándola, se le dé y se le cubra la salud mental. De acuerdo, y eso es un derecho. Totalmente. Es un derecho. Y además la salud anímica del enfermo influye en su salud física, ¿no es cierto? Cada vez más hay datos formales que influyen en el nivel de respuesta, en hacer menos crisis médicas, o sea, menos crisis, los temas inmunológicos, por ejemplo, los tiempos de sobrevida. Hay datos en relación a eso. No es que el cáncer se va a curar con psicoterapia, para nada, pero sí mejora los resultados médicos y, por sobre todo, mejora la calidad de vida, el sentido de bienestar. Estamos conversando con Lourdes Ruda, psicóloga clínica especializada en psicooncología. Nosotros nos vamos. El cáncer de mama
en realidad produce la muerte de mucho más mujeres de las que debería. ¿Por qué? Porque si lo detectamos a tiempo, tenemos un tratamiento oportuno, las probabilidades de supervivencia son altísimas. Estamos conversando con la doctora Lourdes Ruda, psicóloga clínica especializada en psico-oncología, y se nos une una valiente sobreviviente del cáncer, jovencita además, Cintia Sofía Marilyn Pérez Carvajal, 32 años, que ha superado un cáncer de estadio 3, que es cáncer importante. Gracias por unirte a esta mesa. Gracias a ustedes. Cintia. Buenos días. Que estábamos conversando, nos gustaría escuchar primero tu testimonio, Cintia. ¿Cómo fue qué pasó contigo en el momento que te dijeron tienes cáncer de mama? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Qué pasó con tu entorno familiar, por ejemplo? Definitivamente la noticia del cáncer, como ya había escuchado anteriormente, es como una noticia bastante fuerte. Usualmente la sociedad la asocia con muerte, ¿no? Entonces, en un principio, cuando yo recibo la noticia, fue bastante chocante, obviamente, porque yo dije, tengo 2 hijos, ¿qué van a hacer de mis 2 hijos? ¿Cómo voy a afrontar todo esto? Tenía ya visualmente más o menos la enfermedad de cerca, porque tengo 5 tías con cáncer, 2 que ya no están aquí, pero sé que era bastante fuerte. Entonces yo decía, ¿cómo voy a lidiar con el tema de mi familia, mis familiares? También fue bastante chocante para ellos. Afrontar la enfermedad no es solamente para el paciente, es un acompañamiento constante, es un sufrimiento constante, porque entiendo, yo como mamá, que le diagnostiquen un proceso tan difícil a mi hijo o a mi hija debe ser, ¿no? Es como que si a uno mismo le dijeran de que uno tiene eso. Entonces sí fue bastante difícil, pero no complicado o mejor dicho, sí es complicado, pero no imposible sobrellevarlo en conjunto, porque eso es un trabajo en equipo. ¿Quiénes fueron tus pilares? ¿Quiénes te apoyaron más en este proceso? En realidad yo considero que soy muy afortunada, porque tuve pilares muy importantes, comenzando de mi mamá, que siempre era como que todo tiene un tope, tú sé que eres fuerte y vas a poder con todo esto. Mi papá siempre pendiente de mis estados de ánimo, mi hermano que nunca me dejaba, tengo al hermano creo que mejor del mundo, mi esposo que fue clave fundamental también, porque imagínense no poder estar sola en un baño, no poder levantarte para poder ir a cualquier sitio de tu casa, era como que una preocupación constante también de mi esposo. Porque estabas débil. Exacto, y él me decía como que para subirme los ánimos, pero por otro lado también me preocupaba porque él me decía, Morsi, tú no te puedes ir, yo no sé hacer loncheras, ¿quién me va a ayudar con los 2? Y en realidad, o sea, los más pequeños, Alejandro, en plena adolescencia, yo sé que fue muy chocante para él, sé lo difícil que fue que yo no esté con él todo el tiempo, y a mi pequeñito pedirle cada noche a Dios con 5 años o 4 años pidiéndole a Dios de que no se lleve a mamá, es bastante chocante. Claro. ¿Y tú? Pero ellos fueron mis pilares y la familia de mi esposo, o sea, obviamente siempre me acompañó en todo momento. Lourdes, el testimonio de Cintia es bien importante porque atravesar esto solo es imposible, ¿no? Y además, porque uno, como lo ha dicho Cintia, no está en capacidades de estar completamente para los demás. ¿Cómo se debe comportar el entorno familiar, ¿no? A mí me parece ideal que hayas podido tener compañía. El tema del soporte social es otro de los grandes pilares y fortalezas para que el paciente salga adelante. Realmente es muy, muy importante. Y al familiar, yo siempre cuando los atiendo les digo, necesito atenderte por 2 motivos. Uno es por conveniencia, le digo, porque necesito que estés bien para acompañar a la persona que aparentemente es el protagonista del cáncer, ¿no? En términos de ser paciente, pero psicológicamente hablando se asume que toda la familia es paciente, porque está impactada por las enfermedades de distintos ángulos. O sea, y yo creo que lo que demuestras es además, que la familia ha podido hacer un balance que es
muy importante. Lo hablábamos contigo, Patricia, hace un ratito antes de estar en cámara, y con Cintia incluso. Tanto la familia como la sociedad a veces tiende a asumir que la enfermedad, o ponerse en una situación de optimismo total, donde no pasa nada, tú eres fuerte, adelante, luchadora, y uno está que no jala para luchar nada. Y la otra que está aterrada con la posibilidad de muerte, o te da ejemplos de gente que falleció, o te mira con cara de pobrecita. Y entonces es muy difícil lograr ese balance entre digamos, un optimismo realista, por decirlo así, que no es estático, que hay ratos en que uno se pone más pesimista o más optimista, porque las emociones varían mucho, uno es un carrusel de emociones. Todos los días. ¿No? Es muy fuerte el carrusel de emociones en el que uno cae, y la familia es bien, bien importante. A mí, por ejemplo, hasta ahora, cuando tengo que hablar de eso, me dan ganas de llorar. Todavía, ¿no? O sea... a todos. A todos, ¿no? Sí. Y me imagino, de repente yo soy muy gruñona, Cintia, pero también hay días en que uno tiene una rabia, ¿no? O sea, que te provoca matar a alguien, patear a alguien, y decir, ¿por qué yo? ¿No? O sea, ¿por qué a mí? En tu caso, además, con niños chiquitos. Yo tengo un hijo de 16 años que lo miraba y se me encogía el corazón, Exacto. ¿no? Obvio. Se me encogía el corazón, porque yo decía, no ha tenido suficiente mamá, necesita más mamá, ¿no? Tal cual. Exacto. Y, sí, por favor, Sí, cuéntanos. pero hay también un detalle que justo lo mencionó aquí la especialista en el tema, Lourdes. La señorita Lourdes, es que a veces nos afrontamos a una sociedad en donde el paciente con cáncer tiene la culpa, Ujú, porque, tal cual. porque siempre nos dicen, ¿no? Has tenido que hacer algo, por eso te vino el cáncer. Ujú. O sea, ¿uno es culpable de que le den cáncer? Sí, yo me acuerdo que me dicen, eso te pasa por trabajar tanto y por estar siempre tan estresada. Y Ya. yo decía, ya, ok, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí hay que ir a empatizar justamente la sociedad en conjunto, la familia. A eso iba, que tienen que ser un trabajo constante y ser conscientes de cada palabra que dicen al paciente oncológico, porque como dijo la señorita Lourdes, todos los días es un trabajo constante. Usted es paciente oncológica. Sabemos que a veces queremos matar a todo el mundo que está a nuestro alrededor porque simplemente no tenemos paciencia, pero también, por otro lado, hay que ver de que hay siempre un para qué. O sea, no siempre cuestionarnos el por qué a nosotros, sino para qué, cuál es la finalidad, porque el cáncer también nos cambia como personas. Totalmente. No somos las mismas de antes. No. Y eso hay que validarlo también. Lourdes, creo que hay una suerte de enderezamiento de prioridades, ¿no? De pronto dices, y yo que me la pasaba preocupada por esta estupidez que Tal cual. de ahora en adelante me importa un pepino, ¿no? Exacto. Y me Tal cual. concentro en estas cosas que son las que tienen valor, ¿no? Tal cual, hasta a mí como especialista. Es como que uno, quizás eso es, yo estoy de acuerdo que el por qué, la verdad, no tiene, es casi imposible, porque como además las causas del cáncer no son lineales, ni siquiera es que uno va a encontrar la causa. Exacto. El para qué, o sea, también el por algo te lo ha mandado Dios, tampoco la verdad soy tan fanática de esa expresión, pero sí creo que uno puede usar las crisis de la vida, intentar usar las crisis de la vida para para transformarse y en el mejor de los casos crecer. Y creo que una de las grandes cosas que hace el cáncer al momento de generar esta sensación de confrontación con la muerte es que uno se pregunta, comienza a luchar por la vida y uno dice, ¿para qué quiero usar mi vida? ¿Qué cosa he venido haciendo? ¿Y cuáles van a ser mis prioridades? Y si es ese elemento, sí es bien relevante. Quería terminar, Lourdes, porque se nos está acabando el programa, no quería terminar con un tema de muerte, pero sí me parece importante porque efectivamente hay personas que no se van a recuperar, ¿no es Sí, cierto? claro. Y que saben que el cáncer ya no se las va a llevar. Evidentemente. Y normalmente el cáncer no te mata de un día para otro, es una enfermedad que te va desgastando. La familia y la persona que se va tienen que pasar por un proceso de preparación para poder morir en paz y tranquilidad y no llenos de angustias. O sea, eso también tenemos que pensarlo, ¿no? Sí,
sin lugar a dudas. O sea, aparte también hay un grupo de pacientes con mal pronóstico que efectivamente fallece, ¿no? Y hay todo lo que es el acompañamiento en el final de la vida también. El cáncer tiene una cuestión que médicamente hablando va más rápido de lo que los procesos psíquicos. Los procesos psíquicos son lentos, ¿no? Entonces, te dan el diagnóstico y ya estás en el tratamiento y tú todavía no terminas de hacerte a la idea, ¿no? De pronto tienes un mal pronóstico y tampoco es que tú vas a elaborar tu proceso del morir con una rapidez tal que... No, los procesos psíquicos son lentos y normalmente acaban siendo inconclusos muchas veces. Pero sí creo que el trabajo central de una persona que está próxima a morir normalmente va por la línea de generar una síntesis vital de qué cosa ha sido su vida, de reconciliarse con lo que fue y con lo que no fue, de ver, de hacer las cosas que puede hacer en el hoy para despedirse, y en ese sentido el que haya conciencia de muerte cuando la persona está próxima a morir. Hace no mucho he perdido a una paciente muy querida mía y también es una cuestión de que uno dice, me saco el sombrero, o sea, ojalá que el día que a mí me toque pasar por la muerte tenga el coraje para hablar esta paciente mía con sus hijos pequeños, pero de una manera tan tierna, tan cálida, de enseñarle a hacer loncheras a su hijo, a su esposo, a quien estoy viendo ahorita, y sí, también toca despedirse. Y la sabiduría, en este caso, de su madre y su hermana que la acompañaron, porque había una historia oncológica muy potente en la familia, ¿no? Entonces, sí, el proceso también hay un acompañamiento al morir. Para el que no se va a poder salvar. Pero nosotros apostamos a que la mayoría de las mujeres se van a poder curar si es que siguen con las recomendaciones, porque el cáncer no mata. El cáncer mata si es que llegamos muy tarde al diagnóstico. Tal cual. Les agradezco, Cintia. Te agradezco, Lourdes, por haber conversado con nosotros. Ha sido valiosísimo este programa, que estoy segura ha ayudado a muchísimas mujeres. Y, señoras, yo entiendo, a veces uno no tiene los recursos para irse a hacer una mamografía, que es cara, pero hay que estar atentos porque hay campañas. El INEN tiene campañas, la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer tiene campañas. Los distritos a veces ponen mamógrafos a disposición durante una semana en un lugar para que uno vaya y se las haga. Busquen las formas. Lo único que no puede pasar es que no se hagan sus chequeos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos despidiendo. Que tengan una linda mañana y, sobre todo, con mucha salud. Los dejamos.